Amén. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo vamos a comenzar nuestro estudio del libro de Romanos, que es un libro claramente muy especial que ha inspirado la fe de muchos creyentes a través de toda la historia. Este fue el libro que de alguna manera trajo a la luz del Evangelio a hombres como Agustín, a hombres como Lutero y a otros reformadores y hombres que claramente han marcado la historia de la Iglesia. De hecho, está puesto en primer lugar, en preeminencia con el resto de las cartas. Está puesto después de Hechos, aunque no fue escrito antes que otras cartas apostólicas, precisamente por su valor, por las características que tiene este libro. Escribe el apóstol Pablo a la iglesia que estaba en Roma, una iglesia que el apóstol no conocía, una iglesia que el apóstol no había fundado, una iglesia que el apóstol no había podido todavía ni siquiera visitar. Y por lo tanto, cuando el apóstol les escribe, de acuerdo a los comentaristas, probablemente por ahí por el año 56, 58 después de Cristo, cuando el apóstol estaba probablemente en la ciudad de Corinto, terminando su tercer viaje misionero, en ese momento él les escribe a los romanos. Y como no les conocía, el apóstol va a relatar de manera detallada todo lo que él considera son las grandes doctrinas del Evangelio, lo que él llama su Evangelio, para lo cual él había sido llamado, había sido apartado, las buenas nuevas de salvación que Dios había mandado. Y como no les conocía, por lo tanto, hace un recuento de todas las grandes verdades bíblicas y de esa manera pasa a tener un legado, una importancia gloriosa que nos deja el Señor, que nos deja el apóstol para tener un resumen de doctrina, una suerte de teología sistemática del apóstol Pablo. Por lo tanto, el estudiarlos claramente nos va a traer mucha bendición y nos va a mostrar grandes verdades, elevadas verdades que tenemos que conocer nosotros como creyentes. Quiero dar un panorama global de qué es lo que vamos a hacer, cómo vamos a estudiar el libro. El apóstol, al comenzar capítulo 1, versículo 1 al versículo 15, lo que va a estar haciendo el apóstol es un saludo y una introducción. Después de eso, en los versículos 16 y 17, el apóstol Pablo va a estar dando el tema de lo que se va a tratar todo este libro, el tema principal, que no es otra cosa que la justificación por la fe. Después de eso, el apóstol Pablo, desde el capítulo 1, versículo 18, al capítulo 3, versículo 20, va a estar tratando la condenación. Cómo es que la humanidad entera, tanto judíos como gentiles, tanto religiosos como paganos, todas de manera universal, está destituida de la gloria de Dios, está en pecado, está condenada, no es capaz de asemejarse a la justicia de Dios. Posteriormente, el plan de Dios, cómo es la justificación, desde el capítulo 3, versículo 21, hasta el capítulo 5, versículo 21. Después que el apóstol Pablo ha traído este cambio de argumento, luego que ha diagnosticado en la parte de la condenación cómo es el estado del hombre, utiliza estos dos capítulos para poder compartir cómo es el Evangelio, cómo es la justificación por la pura fe, cómo somos justificados por gracia. Continúa en los capítulos 6, 7 y 8 hablando de la santificación, de cómo es que de manera natural y producto de lo que Dios ya provocó en el corazón del hombre, al justificarnos, el hombre ahora empieza a vivir una vida de comunión con Dios y por lo tanto de santidad. En la justificación Dios nos declara justos y en la santificación Dios nos hace justos. Después de eso, los capítulos 9, 10 y 11, el apóstol Pablo va a tratar sobre la restauración de Israel, cómo el pueblo, la nación de Dios, escogida por Dios, que incluso había estado en incredulidad y está en incredulidad todavía frente al Mesías prometido, nuestro Señor Jesucristo, en algún momento va a volver a ser restaurada a esta justicia que Dios ha manifestado. Luego los capítulos 12, 13 y 15, 13 y 14 y 15 va a poder hablar sobre la aplicación de la justicia, la aplicación de las verdades que ya el apóstol Pablo venía relatando con sus argumentos. Aquí van a ser la aplicación. Para concluir en el capítulo 16 y entregarnos algunos saludos a algunos hermanos, una doxología maravillosa con la cual el apóstol Pablo cierra este libro. Así que el Señor nos va a permitir ir verso a verso, capítulo a capítulo, estudiando e intentando ser fiel a la palabra y fiel a la exposición de esta. Y vamos a comenzar
capítulo 1, por lo tanto, versículo 1 al 7, lo leo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre los cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Vamos a hacer una oración al Señor. Señor, te agradecemos permitirnos abrir este libro, Señor. Tu palabra, tu escritura, Señor, las santas escrituras. Nos permitas, Señor, reunirnos en torno a ella, nos permitas meditar en ella, Señor, y permite, Dios mío, que mientras exponemos tu palabra, mientras la declaramos, nos ayudes a ser fieles a ella, Señor, de tal manera que ella sea levantada, sea glorificada, y ella pueda correr, Dios mío, y bendecir a toda tu iglesia, Dios mío, iglesia que necesita ser edificada en la roca que es Cristo. Oramos y te pedimos tu ayuda, tu dirección, que tú nos guíes a toda verdad y a toda justicia, Señor, y nos bendigas a través de ella, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Escribe el apóstol Pablo, él le escribe a los romanos y él se presenta. Como él no los conocía, él comienza su carta de alguna manera mostrando, no solamente diciendo como cualquier carta quien escribe, sino que particularmente al escribirle a los romanos él tenía que presentar sus credenciales. Él tenía que decirles quién era, por qué les escribía, qué quería decirles. Y él comienza de una manera muy, muy particular. Él dice: Pablo, siervo de Jesucristo. Hermanos, y la palabra siervo es la palabra en griego doulos. Es una palabra que significa esclavo. Y él dice, como primera credencial, como primera manera de presentarse, él dice: Pablo, siervo, esclavo. Yo soy alguien que está al completo servicio y en total sujeción a Jesucristo. Esa es la manera, esa es la mayor credencial que un hombre de Dios puede presentarse. Él incluso antes de decir soy apóstol, él dice: yo soy siervo, yo soy esclavo, yo soy doulos de Jesucristo. Sin embargo, no solamente la palabra siervo significa esclavo, como lo enseña el griego, sino que el apóstol de alguna forma da a entender un sentido hebraico de la palabra, del término. Y él, por lo tanto, está diciendo que no es un siervo obligado, que no está al servicio de otro de manera obligada, sino que más bien es un servicio voluntario. Es un servicio que efectivamente está a la orden, a la disposición de otro, al amo, pero que sin embargo es voluntario, es con una relación de amor, una relación de respeto. O sea, pudiendo irme, pudiendo seguir otro camino, me he hecho siervo. Estoy aquí por mi propia voluntad, sirviendo y estando a la disposición de otro. Esa es la primera credencial que hace el apóstol Pablo de sí mismo. Dice Pablo, antes de decir soy apóstol, dice soy siervo de Jesucristo. Luego continúa diciendo llamado a ser apóstol. Y apóstol, hermano, en este sentido es un enviado, es alguien que es enviado. Sin embargo, no se refiere simplemente a alguien que va con algún mensaje, como pudiéramos entenderlo en otros lugares de la Biblia, sino que el apóstol Pablo es llamado al ministerio apostólico. El ministerio apostólico, él era uno de los primeros 12 que fue llamado y apartado por el Señor para poder ser sus representantes. Y son representantes a tal punto que tenían primero que haber visto al Señor, haber sido enseñados por él y haber podido de hecho ser usados por Él en la inspiración de la Escritura. Estos hombres, los apóstoles, fueron aquellos que el Señor utilizó con poder para poder dejar escrito su palabra, las santas escrituras del Nuevo Testamento. Y el apóstol Pablo cumplía con estos requisitos. Él también vio al Señor cuando fue llamado camino a Damasco y luego fue enseñado por el Señor en una continua revelación
No es un llamado común como el que quizás hemos tenido nosotros, sino que al igual que los 12 apóstoles, el Señor también a él se le apareció, lo vio, lo conoció y recibió un discipulado no de una tercera mano, sino que directamente de parte de nuestro Señor Jesucristo. Y él dice, él me llamó a ser apóstol, él me llamó a este ministerio. Ahora, hermanos, así como la primera credencial de cualquier hombre de Dios es ser un siervo de Jesucristo también, aunque no somos todos apóstoles, hermanos, y de hecho el ministerio apostólico cesó cuando cesó el canon, cuando se cerró el canon. Sin embargo, aquí hay algo muy importante que debemos aprender para estos tiempos, y es que él era llamado a ser apóstol. Él no se autoimpuso el nombre de apóstol, él no se autoungió. Fue el Señor quien lo llamó a ser apóstol. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude para poder tener estas características, hermanos, todos nosotros los que hoy día somos siervos del Señor. Que sea Él que nos haya llamado, que sea Él que nos haya puesto en el lugar donde a Él le ha placido. Continúa el apóstol Pablo diciendo apartado, o sea, Dios lo tomó y lo sacó y le dio algo especial, le dio una misión. ¿Para qué fue apartado? Para el evangelio de Dios. Y evangelio es buenas noticias, son gratas nuevas, son noticias anunciadas. Y el Señor dice, apartó a este apóstol, me apartó el Señor Jesucristo para el evangelio de Dios, o sea, para la predicación del evangelio, para llevar el evangelio a todas las naciones. Para eso me apartó el Señor, para eso me consagró el Señor. Y además agrega, es el evangelio de Dios. El autor del evangelio glorioso que el apóstol Pablo va a pasar a desarrollar es Dios mismo. El evangelio no es una invención de los hombres. El evangelio no vino de la mente del apóstol Pablo ni del apóstol Pedro. El evangelio es el evangelio de Dios. En el versículo 12 el apóstol va a seguir y va a decir que él, o sea Dios, había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Y recordemos que el apóstol Pablo está escribiendo a una comunidad de la iglesia en Roma, que habían judíos, habían gentiles, y de hecho habían de esos gentiles, muchos eran judíos prosélitos, o sea, gentiles que se habían apegado a la fe judía y estaban allí tratando de conocer al Dios verdadero. Y este tipo de gente, gentiles pero con una influencia importante de la iglesia judía, de la comunidad judía, son confrontados en esta carta. Y por lo tanto había una acusación sobre los creyentes. Siempre se acusaba de que los apóstoles estaban trayendo una nueva doctrina, una nueva secta, una nueva enseñanza. Sin embargo, acá el apóstol deja claro que esto no es nuevo, que Dios había prometido antes por sus profetas, o sea, Dios ya había dado testimonio, ya estaba escrito el evangelio de Dios en las escrituras del Antiguo Testamento. Dios ya lo había anunciado, de tal forma que el evangelio de cierta forma es nuevo porque es revelado y manifestado con la venida de nuestro Señor Jesucristo, pero es antiguo porque siempre estuvo en la mente de Dios y siempre estuvo declarado, inquirido, buscado en las Santas Escrituras por los profetas. Ellos ya habían prefigurado a nuestro Señor Jesucristo, al siervo sufriente. Ellos habían ya mostrado cómo es que el hombre iba a ser salvo solamente por fe. De esa forma el apóstol puede en capítulos más adelante citar a Abraham, por ejemplo, citar a David, hombres del Antiguo Testamento, pero que fueron salvos, que pudieron entrar a la justicia de Dios a través de los mismos medios que vamos a entrar nosotros, por la pura gracia, por la pura fe y mirando al Mesías, mirando a nuestro Salvador Jesucristo. El evangelio de Dios fue prometido antes por sus profetas. Los santos del Antiguo Testamento, por lo tanto, son salvos de la misma forma que somos salvos nosotros hoy día. Los santos del Antiguo Testamento son salvos porque han mirado a la cruz, han mirado al Mesías. Ellos estaban en esta posición mirando hacia el futuro, la cruz del Calvario, mirando las promesas del Evangelio, y de esa manera fueron salvos por la pura gracia y por la pura misericordia de Dios. Y hoy día los santos del Nuevo Testamento miramos hacia atrás, miramos a la cruz,
miramos a la expiación, miramos a la obra de Cristo y confiamos, nos apoyamos en ese sacrificio de Cristo y por lo tanto también somos salvos por la pura gracia. No es que haya habido un plan B, no es que Dios se haya visto sorprendido y haya tenido que inventar este evangelio. No, el evangelio ya había sido anunciado, ya había sido prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Hermanos, sí, las Escrituras, hermanos, se declara aquí que son santas, son apartadas, son puras, son limpias, son divinas, no son obra de los hombres, son inspiradas por Dios y tienen toda la autoridad de Dios. Muestran el carácter, muestran cómo es Dios, muestran la naturaleza de Dios, son inspiradas por Dios. Una vez que habla de eso, habla de que fue un evangelio no nuevo, sino que prometido, entonces el apóstol Pablo en el versículo 3 va a decir de qué trata el evangelio. Y el evangelio trata de manera resumida y simple acerca de su Hijo. El evangelio santo, el evangelio de Dios, el evangelio para el cual el apóstol Pablo había sido apartado, el evangelio que había sido prometido en las Santas Escrituras, es acerca de su Hijo. Trata de nuestro Señor Jesucristo. No hay evangelio sin Cristo, no hay salvación sin Cristo. Él es la forma material en la cual los hombres vamos a poder ser redimidos, vamos a poder ser expiados nuestros pecados. Es acerca de su Hijo. ¿Y quién es ese Hijo? ¿Quién es ese Hijo con mayúscula? ¿Quién es esa divinidad? Nuestro Señor Jesucristo. Y agrega el apóstol mostrándonos en esta parte la doble naturaleza que tenía nuestro Señor Jesucristo. Porque Él es verdaderamente Dios y Él es verdaderamente hombre. Y Él dice, nuestro Señor Jesucristo que era del linaje de David según la carne. Y cuando dice según la carne está hablando según la naturaleza humana. Y según la naturaleza humana Él era del linaje de David de acuerdo a las Sagradas Escrituras también que habían sido anunciadas. Así que Él era verdaderamente hombre, Él era del linaje de David. Y fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad. Él no fue hecho Hijo de Dios. Él fue declarado Hijo de Dios. Y declarado es reconocido, distinguido, hermanos, separado del resto. Él fue reconocido, por lo tanto, Hijo de Dios con poder, de manera poderosa, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. En otras palabras, nuestro Dios, en el momento de la resurrección, hace una distinción de este que era del linaje de David, lo distingue del resto de todos los hombres y declara, hermanos, distingue a nuestro Señor Jesucristo en su naturaleza divina como Hijo de Dios. Y la frase según el Espíritu de Santidad se contrapone según la carne. Por lo tanto, así como según la carne habla de la humanidad de Cristo, según el Espíritu de Santidad está hablando de la naturaleza divina de nuestro Señor. Él es verdaderamente hombre, pero es también verdaderamente Dios. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Es por Él, dice el versículo 5, y por Él recibimos la gracia y el apostolado. Es por este Dios hecho hombre que recibimos nosotros la gracia. Gracia es favor inmerecido, gracia es favor inmerecido que salva a los hombres. Es por este Dios hecho hombre que recibimos la gracia. Y recibimos además, dice el apóstol, el apostolado. O sea, hemos sido enviados a propagar, a publicar, a declarar el evangelio de Dios. Por Él, de Él lo hemos recibido, por Él viene, Él es el autor. Y dice, porque lo hemos recibido por Él, pero lo hemos recibido para. Versículo que sigue, que continúa el versículo 5, para la obediencia a la fe de todas las naciones por amor de su nombre. Cuando habla de la obediencia a la fe, quiere decir que este evangelio debe ser creído y debe ser obedecido por todas las personas. Esta fe debe ser obedecida.
Cuando decimos, hermano, que tenemos que ir a predicar el Evangelio, estamos dando un mandato a todos los hombres, puesto que Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan y crean en el Evangelio y que crean en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que recibimos de Cristo, de este Dios hecho hombre, recibimos la gracia de salvación y recibimos el ser enviados a predicarla para que todas las naciones obedezcan a la fe. Y lo hacemos esto, y las naciones deben obedecer a la fe por amor de su nombre. En otras palabras, para gloria de su nombre. Todo el Evangelio, hermanos, y de hecho todo lo que existe, todo lo que ha sido creado, tiene que ver con la gloria de Dios. Tiene que ver para que sea por amor de su nombre. Tiene que ver para que sea para la gloria de Dios. El de haber sido creados, todo el universo y en particular los hombres, el haber permitido Dios que entrara el pecado, en habernos redimido, en predicar el Evangelio, en venir delante de Él, todo es por amor de su nombre, todo es para gloria de su nombre, todo es para la exaltación y la manifestación del carácter y la gloria de Dios. El versículo 6 dice, entre los cuales estáis también vosotros. Y se está hablando a los romanos, de tal manera que dice, tenemos la gracia, la recibimos de Cristo, recibimos el mandato de compartir el Evangelio de Dios para que todos obedezcan a la fe. Y dice, entre los cuales estáis también vosotros. Ustedes, romanos, son parte de todas las naciones que están llamados a obedecer a la fe, entre los cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Hermanos, sí, aquí queda claro que el apóstol Pablo le está escribiendo a los romanos, pero nos da el Señor acá otra cosa que podemos aprender. Él dice, estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Hermanos, las naciones están llamadas a ser de Jesucristo. Los hombres estamos llamados a ser de Jesucristo. Y ser de Jesucristo es igual, es sinónimo a decir ustedes, amados de Dios. Amados de Dios. Un amor inescrutable, un amor glorioso, un amor incondicional, un amor eterno, un amor elector a través del cual Él nos predestina, este amor de Dios inefable y glorioso. Hermanos, y Él dice, ustedes son llamados a ser de Jesucristo, ustedes son amados de Dios. Y luego agrega, llamados a ser santos, y ese es otro sinónimo. Todo aquel que es llamado a ser de Jesucristo es amado de Dios, y a la vez es llamado a ser santo. Hemos sido llamados a ser hechos conformes a la imagen de este Hijo de Dios, de este nuestro Señor Jesucristo. Hemos sido llamados para reflejar su gloria. Hemos sido llamados para ser apartados, para ser limpios, para ser santos, pues sin santidad nadie verá al Señor. Una vez que termina esta presentación de quién es Él y cuáles son su propósito, hermanos, Él nos va a saludar a los romanos. Y ahí hay, por lo tanto, 2 puntos. Y dice, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracia que es favor inmerecido, gracia que salva, gracia que salva. Eso les desea el apóstol, que la gracia de Dios sea con ustedes, que el favor de Dios que no merecemos sea con ustedes. Y paz, paz cuando el mundo está en oposición con Dios y cuando Dios está airado con el mundo y puede ser solamente reconciliado a través de Jesucristo. El apóstol dice gracia, favor inmerecido y paz. Paz que nos trajo Cristo con su cruz, paz que nos trajo Cristo con su sangre. A vosotros, oh romanos. ¿Y de quién proviene? De Dios. Gracia y paz a vosotros, de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Que la gracia y la paz de Dios esté con todos nosotros, mis hermanos. Amén.